Hola familia bonita y querida de María Visión, nosotras somos Laura Martín del Campo y Karen Agüed y este es tu programa Un Nuevo Camino. Bienvenida Laura, ¿cómo estás? Muy contenta de estar con todos ustedes, como siempre, con temas pues que les puedan ayudar. Ya saben que este programa, Karen, pues está enfocado a divorciados, a matrimonios en crisis, a viudos o que tengan papás solteros o mamás solteras. Y bueno, siempre buscando temas y expertos en la materia para que puedan ayudarlos. Y sobre todo, Karen, yo les quiero agradecer primero que nos abran las puertas de sus hogares, pero también pues que necesitamos de sus oraciones. Ahorita nos han dicho que María Visión necesita mucho de su oración, mucho de su generosidad, si pueden hacer alguna aportación económica también. Pues es muy fácil llamar a María Visión y con lo que nos puedan cooperar, porque ya sabes que María Visión pues vive de sus donativos, de su generosidad, ¿no? Agradecemos a los bienhechores, les mandamos un saludo a nuestros bienhechores queridos. Estamos muy agradecidos porque eres parte de este apostolado y de esta misión tan bonita que, pues bueno, que María Visión se ve en más de 20 países. Imagínate. Gracias a ti, tanto tú como televidente, como tú como bienhechor. Entonces hay quien puede dar tiempo, hay quien puede dar tesoro. O sea que ahora sí que todo cuenta, sacrificio, tiempo, oración o donativos, todo es bienvenido. Para más información, comunícate a los teléfonos de María Visión que aparecen en los cortes y aquí te informaremos cómo puedes ser parte de esta gran familia. Gracias, Laura. Y bueno, pues mira, como bien dice Laura, este programa está enfocado a matrimonios en crisis, divorciados, separados y divorciados vueltos a casar, papás solteros, mamás solteras. Hemos tocado muchos temas para divorciados y muchos temas para los que están en crisis, para que no se divorcien. Jamás hemos promovido el divorcio. Nuestra intención es que no se divorcien, que luchen por su familia y su matrimonio. Pero no tenemos que tampoco evadir una realidad que, aunque duele, es una realidad donde hay muchos ya divorciados, ya hay muchos que están incluso vueltos a casar con nuevas familias. Y yo creo que dentro de nuestro segmento que nos toca, Laura y a mí, hacer apostolado, yo creo que este segmento es el más delicado porque yo creo que no solo es divorciado, sino es divorciado vuelto a casar. Y desgraciadamente son estigmatizados muchas veces estas familias. Hoy nos queremos enfocar a las familias reconstituidas o reconstruidas o ensambladas o mixtas que le pueden llamar. No solamente es la divorciada con su hija, la mamá soltera, no. Son estas familias que se casa un divorciado con otra divorciada o un divorciado con una soltera y de repente son los tuyos, los míos, los nuestros, así los hijos de uno, los hijos del otro. Y bueno, ya de repente hay católicos que desgraciadamente pues se asustan con estos temas, los quieren evadir, no saben cómo manejarlos, rechazamos, juzgamos, criticamos y como ha dicho el Papa, ¿no? O sea, nos fijamos mucho en los pecados de la cintura para abajo, pero hay muchos otros pecados que a lo mejor no hacen tanto ruido y como que sí el Papa nos llama a acompañar, hacer una pastoral de acompañamiento a la gente divorciada, a la gente incluso divorciada vuelta a casar, que son bautizados y que son parte de la iglesia. Y por eso el tema de hoy es 5 consejos de cómo trataría Jesús a los divorciados. 5 consejos para tratar a los divorciados como lo haría Jesús. No lo pude resumir mucho, pero bueno, lo estuve investigando mucho, además de que yo lo estoy viviendo porque yo tengo actualmente una familia reconstituida. Yo fui divorciada con una hija, conseguí mi nulidad, ahora me caso con un soltero sin hijos, pero de alguna forma, pues bueno, mi familia es reconstituida porque mi esposo no es papá biológico de Karime, mi hija. Y ahora tengo a Pablito y un embarazo nuevo a Santiago y de alguna forma pues mi hija tiene un padrastro, como quien dice en casa, y hermanastra o hermanastro. No nos gustan los términos, pero al pan pan y al vino vino. Exacto. Pero nuestra familia está basada en el amor. A lo mejor no está basado a lo mejor en los lazos de sangre biológicos, pero sí estamos basados en la verdad de Dios, en el amor. Y yo por eso me quiero dirigir a estas familias, Laura, que sufren, viven, disfrutan, porque también se disfruta de esta familia, pero que sufren estos estigmas, que ya tenemos que dar frente a estos temas con mucha delicadeza, con mucho cariño, con mucha misericordia. Exacto, esa es la palabra, misericordia. El Papa que tenemos ahora maravilloso, igual que el Papa Juan Pablo II también, y bueno, tantos papas, pero este Papa de hoy, el año de la misericordia que fue hace unos años, cómo se enfoca tanto en la misericordia de este Dios maravilloso que tenemos, Karen, y así como tú dices, somos
pues a veces los más duros nosotros en juzgar a las personas, en criticar, y el amor de Dios desde siempre, de toda la vida, ha sido el mismo. Dios es inmutable. O sea, Dios no cambia. No quiere decir, bueno, sí, pero es que en la época de Jesús, Jesús era muy comprensivo, o con Moisés o con Noé, era un Dios. Dios siempre ha sido el mismo, porque si Dios cambiara, querría decir que entonces algo no hacía bien y lo está cambiando o modificando o mejorando, y no es el caso. Este Dios maravilloso que tenemos, su misericordia es infinita. Es su primer atributo. O sea, el primer atributo de Dios es misericordia, amor, perdón, aceptación. La iglesia es madre, la iglesia es maestra. Entonces, si bien en casa es el primer lugar donde debemos encontrar misericordia, la iglesia debería de ser nuestro segundo hogar, donde deberíamos encontrar esa misericordia. Claro. De parte de los sacerdotes, de los laicos consagrados y de los laicos, de los bautizados. Entonces, sí tenemos que hacer un esfuerzo como familia para ser más misericordiosos y menos juzgones, como criticones, sí, claro, ¿no? Y también tener misericordia con uno mismo, porque cuando uno está divorciado o ahora sí que en una nueva unión, te culpas, te flagelas. A ver, ojo, no lo promuevo, y claro que hay que hacer las cosas de cara a Dios. Hay que buscar tu nulidad, hay que intentar regularizar lo que está irregular, hay que luchar por tu matrimonio anterior si se puede, hay que hacer toda la lucha, jugarse todas las cartas de cara a Dios, haciendo las cosas bien, buscando ayuda de un director espiritual, de la iglesia. Aquí estamos Laura y yo para asesorarte, para que hagas tu proceso bien. Pero cuando de plano hay personas, y yo lo viví en carne propia, que ya dieron todo de sí por salvar su matrimonio, lucharon, se desgastaron, se sintieron impotentes de no poder lograr para sus hijos la familia que ellos hubieran querido. No abandonaron su hogar, sino que fueron los abandonados, los mutilados, los traicionados, los engañados, los que de plano no decidieron romper, sino que alguien más con voluntad, tu cónyuge, decidió romper esta trinidad hermosa de matrimonio que es Dios, tú y tu cónyuge. Dios no decidió romperla ni tú, pero cuando hay quien más lo decidió, claro, duele mucho, porque no puedes hacer nada tú solo. Tienes que a fuerza tener el otro 50% de tu esposo para salvar este barco que se hunde. Peor aún cuando te dejan con los hijos y te quedas con la responsabilidad emocional, económica, espiritual de tus hijos. Y aparte con tu dolor, y aparte sácalos adelante. Y mis respetos para si tú eres una mujer de esas, un esposo, cada quien sabe cuánto luchó por su matrimonio. Pero si tú eres de verdad una persona que dice, Karen, vivo en soledad, estoy tristísima, he sufrido mucho y aparte me juzgan y soy mamá soltera y me quedé con mis hijos, o papá soltero, fiel abandonado, pues mis respetos, porque Dios ve tu lucha todos los días. Dios ve cada lágrima, cada día de tu vida, en tu soledad de tu habitación. Dios ve cada esfuerzo de cada día que haces al levantarte cada mañana para trabajar, para mantener a tus hijos, porque estás solo con el paquete, que también es una bendición, pero Dios no está, o sea, está viendo todo tu esfuerzo, toda tu oración, todas tus lágrimas, y eso la gente no lo sabe y nomás te juzga a veces. Y Dios, pero la primera que debes de saberlo eres tú, que claro, tienes a Dios, ¿no? Así es, que tienes a Dios, y aparte Dios ve el esfuerzo que haces por buscar su presencia en tu vida, por no separarte de Él. Es muy importante eso. Y tarde que temprano Dios responde. Dios responde. Claro. He leído testimonios, he visto y lo he vivido en carne propia, que a Dios le gusta renovar y hacer nuevas todas. Es experto en segundas oportunidades. No porque le gusta el divorcio, pero cuando es el caso que estoy platicando así, en el caso, por ejemplo, mío, que fue que recibí mi nulidad, y yo sí creo que los 10 años de soledad que tuve, Él estuvo atrás de cada lágrima, atrás de cada oración, atrás de cada preocupación de cómo voy a pagar lo de mi hija. Él estuvo cada puerta que toqué para salir adelante. Y lo digo no por mí, lo digo también por mucha gente que leí sus testimonios, que me identifiqué, y ayer eché mis lagrimitas porque dije, sí, lo recordé y sí es cierto. Dios está atrás de todo eso, y cuando Él redime de lleno, no deja huecos, no deja huecos, te da a manos llenas, te da la segunda oportunidad, porque Él es redentor, Él redime tu dolor, y Él renueva. Entonces es maravilloso cómo te quiero decir que no pierdas tu esperanza en seguir por ese camino, porque Dios te lo va a recompensar. Aunque también yo me quiero dirigir a las personas que tú has hablado muy bien, Karen, cuando no lo buscaste tú pusiste todo tu esfuerzo, la otra persona te abandonó, pero a lo mejor tú fuiste el que abandonó.
vamos a suponer que tú fuiste el que tomaste una mala decisión, por la razón que sea, te dejaste envolver por otra persona, de alguna manera querías buscar tu libertad, tu espacio, te sentías asfixiado en ese momento, no sé qué motivo te haya llevado a ti a abandonar a tu familia. Y a lo mejor te volviste a casar, o a lo mejor, como haya sido. Yo te quiero decir a ti también, y en este caso que tú fuiste, vamos a decir, el culpable, ¿no?, de la ruptura, del divorcio. Si estás arrepentido, si te diste cuenta que cometiste un error, si te diste cuenta que no fue la manera, Dios tiene misericordia para todos. Cuando ve un corazón arrepentido de verdad, trata de hacer de aquí en adelante las cosas lo mejor posible. Y yo pido a la familia, sobre todo, y a la iglesia, como bien decías, que estas personas que se encuentran de repente heridas, angustiadas, en soledad, porque ellas cometieron el error o porque ellas fueron abandonadas, como sea el caso, y de repente dices, llego a mi casa y todos me critican y me siento juzgada y nada más me están señalando, y es que cómo fuiste capaz, y es que cómo hiciste, y es que por tu culpa, y ahora pagas las consecuencias, y ahora tienes, pues, no sé, una serie de críticas constantes, y voy a la iglesia y luego también a lo mejor me encuentro con personas que están dentro y que erróneamente tendemos luego a criticar los mismos católicos entre nosotros y a juzgar, y entonces no encuentras consuelo ni en tu casa ni en la iglesia, que es donde el Papa nos está llamando a ser comprensivos, a no juzgar, a estar con estas personas que se sientan como el hijo pródigo, que se fue de casa, se portó mal, pésimo, fue ingrato, y que a la hora que el hijo regresa se encuentra con un hermano que inmediatamente lo señala, ¿no? Y con un padre misericordioso. El padre misericordioso, pero el hermano, que en este caso pudiéramos ser nosotros, por decir, el Padre de Dios, claro, con los brazos abiertos lo recibe, pero el hermano, que nosotros hacemos a veces la función de ese hermano juzgón, sí, de que está ya señalando, se fue, ya nos abandonó, ya no está en la iglesia, ya se fue. Exacto. Y en vez de jalarlo, invitarlo o no recibirlo, ahí estamos diciendo, yo sí lo hice muy bien, yo sí me quedé bien, yo hago las cosas perfectas, en cambio mi hermano, qué mal lo hizo. No, de verdad, o sea, yo sí quiero ser insistente en este punto de tratar de ver, y pídele a Dios esa gracia, es una gracia, pídele a Dios la gracia que te ayude a ver a las personas con los ojos que Dios la ve. Porque esa persona que tú odias, o esa persona que te cae mal, o esa persona que crees que se equivocó, Dios la ama con amor infinito a esa persona. Y Dios sabe en el fondo del corazón de cada quien por qué fue que actuó así y qué lo llevó a actuar mal, qué dolor traía. Tú no lo sabes ni yo lo sé. Mejor pídele a Dios esa gracia que te ayude a ver a todos con los ojos que Dios nos ve. Así es, pues muy importante lo que comenta Laura, que si tú fuiste el que dices, pues ching, como que yo fui el que la abandoné, tiré la toalla, dejé, nunca es tarde para regresar a la casa del Padre, eres bienvenido en tu iglesia, y Jesús deja 99 ovejas por ir por la perdida. Entonces, si tú estás ahí medio perdido, medio culpable, por favor, no, o sea, la culpa nos detiene y la misericordia nos anima a seguir adelante. Cambia tu culpa por misericordia. Tente a ti misericordia, perdónate tú mismo, porque eso es lo importante, nos cuesta perdonarnos. Entonces, ve, confiésate, pide el perdón. Decía el Padre Pío que las almas humildes piden perdón, pero las almas grandes saben perdonar. Entonces, perdona, pide perdón, perdónate. Y tente misericordia y ya deja la culpa. Yo creo que nos estorba muchísimo, no viene de Dios esa culpa, la angustia. Mejor cámbiala por misericordia, haz las cosas bien y regresa como el hijo pródigo, como bien dijo Laura, para decir, bueno, pues yo regreso porque la iglesia me acoge. Así todos nos hemos caído, lo importante es levantarnos, y como cristianos, como católicos, como parte de la iglesia, ahora sí que estamos obligados hacer los brazos y los besos de nuestros hermanos en misericordia y no lo contrario. O sea, tenemos que ser la puerta de la misericordia en la iglesia. Tenemos que ser dadores generosos de misericordia inmerecida, gratuita e incondicional. La misericordia va con todo. Ya le tocará a Dios Padre la chamba de juzgar en su momento. A nosotros no nos toca, ¿sí? Así es. Miren, nos tenemos que ir a un corte. Esto fue una introducción muy grande, pero era muy importante decirlo. Al regresar del corte te daremos los 5 consejos
qué haría Jesús para tratar a estos divorciados. No le vayas a cambiar, regresamos con más. Ya estamos de vuelta en tu programa Un Nuevo Camino. Nosotras somos Laura Martín del Campo y Karen Agüed, tu servidora. Escríbenos a las páginas de Facebook y Twitter. Queremos saber de ti, mandarte saludos, conocerte, estar en contacto contigo, aconsejarte, asesorarte y que también tú nos ayudes a nosotros a orar por nosotros. Ahora sí que lo pido. Me aprovecho para pedir oraciones porque siempre nos ayudan mucho a Laura y a mí, a nuestras familias. Y que sepas que como familia nosotros también oramos por ti. Aunque no te conozcamos físicamente, oramos por todos los televidentes de María Visión. Y bueno, pues qué mejor que nos escribas para saber tu nombre y estar más en contacto. Ahí está apareciendo los datos. Bueno, pues ahora sí, para entrar de lleno al tema, estamos hablando hoy sobre los 5 consejos para tratar a los divorciados como lo haría Jesús, ¿verdad, Laura? Vamos arrancando con el primero. Una vez. Perfecto. El primer consejo sería que si Jesús no juzga, ¿por qué juzgas tú? Y aquí yo me quiero enfocar. Mira, Karen, se me viene a la mente en la Biblia vemos a Jesús cuando está la persona adúltera que le están apedreando, ¿no? Y Jesús está escribiendo en el suelo y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Entonces ya se van todos y Jesús dice: ¿dónde están los que te juzgaban? ¿Se fueron? Pues entonces vete en paz, yo tampoco te juzgo, pero no vuelvas a pecar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser tan soberbios a veces? La soberbia es la que nos lleva a creernos mejor que los demás, ¿no? A juzgar. Ella hizo, y a veces nos conviene más señalar a la otra persona, porque señalando a la otra persona dejan de ver mis defectos, entonces yo prefiero que vean los defectos de la otra persona para tapar los míos. Y eso es muy común. A mí no me voltean a ver cuando empiezan las... No, vean a fulanita o a menganito, qué mal hizo. Dejemos los juicios, como bien dijiste en un principio del programa, a Dios, ¿no? Dios Padre en su momento, cuando estemos ante Él es el que hace los juicios, Dios Padre. Pero bueno, Él en su misericordia... si Él es misericordioso, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Y una cosa muy importante, Karen, con la vara que midas, serás medido. También lo dice la Biblia. Entonces hay que tener un poquito de miedo, a lo mejor no hay que ser tan temerarios para juzgar a todo mundo. Él está mal, es que le hice esto, es que estas personas como se atreven, yo nunca lo haría. Qué buenos somos para juzgar, aguas, porque así nos van a juzgar a nosotros con la vara que tú estás midiendo. Entonces, qué padre que tú nunca juzgues, que tú aprendas a tener compasión por las personas, a sufrir con estas personas a lo mejor, y no juzgar. Y entonces, mira, pues tú no serás juzgado tampoco. Así es, ¿no? Y que la iglesia no sea como una aduana que controla los errores de la gente y el equipaje de errores, ¿no? Sino que seamos como una agencia pastoral realmente donde demos amor, no juicios. Que seamos una casa, un hogar para todos realmente, ¿no? Entonces, así es. Si ni el mismo Dios nos ha juzgado el día de hoy porque no nos hemos muerto, mucho menos yo debo de juzgar a mi hermano, claro, que ni el mismo Dios ha querido juzgarlo todavía porque todavía le da la oportunidad de vivir cada día, porque todavía tengo una misión en esta vida y todavía puede corregir. Y podemos corregir todos, empezando por no juzgar. Y menos a una familia que ha sufrido tanta persecución, tanto dolor, son a los que menos deberíamos de juzgar, porque es una familia que ya sufrió. Si no lo entiendes, pues no lo entiendas, pero no juzgues porque son hijos que ya han sufrido. Yo leí el testimonio de esta señora ayer y me identifiqué porque ella decía: me siento mutilada. Y sí, yo también cuando me divorcié y me dejó mi esposo, me sentía mutilada, Laura. Sentía que me faltaba un apoyo. Tanto fue así que a los pocos meses me rompí la rodilla. Me rompí la rodilla, o sea, mi cuerpo expresó, yo sentí que mi cuerpo expresó de alguna forma esa falta de soporte que yo tenía y estaba débil. Me rompí la rodilla y yo decía: es que así estoy en cuerpo y alma, mutilada. Y así te sientes, ¿no? Pero Jesús es experto, como decía hace rato, en redimir y en sanar y en hacer maravillas. De verdad,
tiene unas diosidencias padrísimas que ni te esperas. Claro. Nada más sí, haz de cara a Dios todas las cosas. Ahora sí que busca primero el reino de Dios y todo se dará por añadidura, pero busca primero su reino. Bueno, el segundo consejo de cómo Jesús trataría a los divorciados, pues él sería muy cuidadoso con las palabras. Ahí está apareciendo en pantalla los primeros 3 consejos. El segundo es, las palabras tienen significado. Y Jesús seguramente sería impecable con sus palabras, porque quizá utilizar la palabra divorciados para identificar a un grupo de personas, pues puede sonar duro. De alguna forma es como estigmatizar. Se le llama así, claro, pero tenemos que ser cuidadosos con las palabras. Porque, por ejemplo, si yo identifico a alguien por sus errores, pues no construyo puentes, sino más bien estoy construyendo muros, ¿no? Imagínate qué gacho decir el hijo del divorciado, o ella es una bastarda, o es un bastardo. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con las palabras. Ya más adelante hablaremos del 4 y 5 consejo que están apareciendo en pantalla. Se los adelantamos para que vayan tomando notas si quieren, pero estamos explicando poco a poco cada uno. Por ejemplo, el hijo mayor del padre de la parábola, lo primero que hizo cuando recibió la noticia de que su hijo había regresado fue destacar los errores o los tropiezos de su hermano. El hermano mayor dice, no, pues ¿por qué recibe con tanto cariño mi papá a este que se fue, que nos abandonó? Y nada más destacó los errores. Entonces, exacto, ahí hay un ejemplo de lo que no deberíamos de hacer. Aunque seamos el hermano bueno, que se quedó en casa, que no falló, está peor que esté juzgando y criticando al que sí se fue y se equivocó, pero con humildad regresa. Entonces, como decía Laura hace rato, si vemos que alguien regresa a la iglesia, o de hecho invitarlo a regresar a la casa del Padre, no hay que juzgarlo, sino por lo contrario, o sea, hacer puentes y no muros. Ser muy cuidadosos con las palabras. Impecables. Y sobre todo con los niños, ¿no? Porque sí, de por sí ya cargan una etiqueta muy pesada, porque hay escuelas que ni siquiera admiten niños por ser hijos de divorciados. Ojalá que eso cambie, porque los niños pues no tienen la culpa de nada, ¿no? Claro. Entonces no puedes negarle el derecho a una educación de valores a un hijo en una escuela supuestamente católica por ser hijo de divorciados. Ojalá que eso sí cambie, pues porque lo está pidiendo el Papa, ¿no? Misericordia, acompañamiento. Claro. Esos niños más apoyo que nadie, ¿no? Así es. Y hay que acordarnos que una palabra dicha, cuando uno suelta la palabra, ya no se puede echar para atrás. Ya no podemos quitar ese daño que hizo nuestra palabra. Hay que pensar muy bien lo que decimos, sobre todo nunca tratar de ofender. Hay que ser impecables con esta palabra de verdad, porque como bien dijiste, Karen, sobre todo a los niños, no se vale herir a un niño. Ellos son los menos culpables de todos los problemas de los que hacemos los adultos, y de verdad, ¿cómo sufren? Fíjate que el tercer punto, que viene un poco de la mano con esto que estamos hablando, que dice, las familias son diferentes. Ahorita, como bien dices, hijos de divorciados que estamos viviendo, pero ya no son nada más hijos de divorciados, es que ya la mamá se casó con un hijo que tenía ella, pero se casó con un señor que tenía 2 hijos, o a lo mejor yo no tenía hijos y me casó con una persona que sí tiene hijos, y el caso es que hay familias de todas, ¿no? O yo me tuve que criar con mi abuelita porque mi mamá se casó con otro y el otro no me aceptaba a mí y mi mamá me dejó con mi abuelita, o es mamá soltera o es papá soltero. Hay una diversidad impresionante de familias diferentes, ya no es el núcleo como familiar que es papá, mamá e hijos, se le llama familia nuclear. Ahora ya hay una diversidad en las que tenemos que ser muy tolerantes, muy comprensivos, muy pacientes, porque me viene a la mente el caso de unos conocidos muy cercanos, que ella se casa muy jovencita, tienen a su hijo, se divorcian, ella se casa con otro, tiene hijos, él se casa con otra, tiene hijos. Total que el primer hijo del matrimonio de ellos dos, antes de que se divorciaran, pues unos meses o un año se iba a vivir con la mamá, que ya tenía a sus hijos con la otra pareja, y otro año se iba a vivir con el papá, que ya también tenía a su esposa con otros hijos. Resulta que este pobre hombre nunca encajaba, no encajaba ni con el papá ni con la mamá, y él se sentía agredido por el padrastro cuando iba a vivir con la mamá, por la madrastra cuando iba a vivir por el papá, y no se vale. Son los más inocentes, son los que menos culpa tienen.
si tú estás viviendo una situación así, por piedad, cuida el corazón de tu hijo. Que tu esposo, que no es el papá de tu hijo, de verdad busca que sea cariñoso con él, comprensivo. Igual, de verdad, hay que ser muy cuidadosos. Había una imagen que nos compartieron recientemente, no sé si te llegó, Karen, que decía, ay, si supiéramos cómo lastiman las palabras a los niños y cómo repercuten. Yo la mandé. Exacto. Yo mandé la imagen. Se las voy a leer ahorita, porque como yo la mandé... Sí, en lo que busca Karen, porque quiere decir como en la etapa adulta, todos los problemas que tenemos los adultos aquí está. Normalmente vienen de la niñez. Está. Sí, a ver, de hecho la publiqué hoy en mi página, seguramente la van a ver. Dice, si desde el inicio nos contaran que en la infancia se define la salud mental de un adulto, entonces trataríamos con más amor el alma de los niños. Ah, wow, eso me encantó. Pues con eso resumimos todo. O sea, y más si son niños que ya sufrieron una pérdida tan dolorosa como una familia anterior, una estructura familiar anterior, un papá, un hermano. Y aparte no solamente de divorciados, también hay viudos que luego se casan con otros viudos o niños adoptados. O sea, ahora sí que o niños que viven con la abuelita porque la mamá los abandonó. O sea, realmente cada familia está formada diferente y por personas únicas e irrepetibles. Cada familia tiene su carácter, su función, su carisma. Entonces, pues hay que ser cuidadosos y respetar a cada familia, ¿no? Exacto. Jesús nunca juzgó a nadie, ni siquiera en su vida, ni a la prostituta, ni al no sé qué. O sea, era todo amor, todo amor. Sí corregía, decía, arrepiéntete, ¿no? Tu fe te ha salvado, no vuelvas a pecar, sí. Pero siempre recibía, acogía, nunca decía, no, yo con él no me junto porque es prostituta, porque es divorcio. No, o sea, al contrario, él era todo amor y brazos abiertos siempre, ¿no? Nomás es cosa de que nosotros haciendo queramos. Un paréntesis, también en un matrimonio nuclear, como es el tradicional, digamos, también hay que tener mucho cuidado cómo tratamos a los niños. Mucho cuidado. ¿Cómo tratamos a los niños? Sí, claro. Mucho cuidado en proteger ese corazón de ellos, ¿no? De hecho, Jesús, hablando de cómo trata Jesús o cómo te gustaría que te tratara a ti de divorciado, también haciendo un paréntesis, Jesús con quien más duro se ha mostrado en la Biblia ha sido con los que escandalicen a un niño. Es cuando más duro ha hablado Jesús en la Biblia. Más les valdría atarse una piedra en el cuello y arrojarse al mar, ¿no? O sea, imagínense. Con los que dan mal ejemplo, escandalizan. Exacto, hay que cuidar, proteger mucho a nuestros niños. Y también dice el Evangelio, de hecho, creo que de la misa de ayer, decía, el que recibe a un niño, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a mi padre. Wow, entonces, imagínate si eres el padrastro, por así decirlo, ¿no? De una niña. Oye, pues Dios te la está encomendando, eres el padre adoptivo, eres como San José con el niño Jesús, ¿no? Entonces, qué bonito decir, bueno, estoy recibiendo a este niño a mi cuidado, a mi custodia, a mi protección, y recibo a Cristo mismo y recibo al Padre. Entonces, tomarlo así, y no solamente como, el hijo de mi esposa, y digo, sé que la convivencia puede ser muy complicada, por eso mismo, los bautizados tenemos que hacer unión, no desunión. Tenemos que ser motivo de alegría, de consejo, de acompañamiento y no de todo lo contrario, sobre todo por los niños. Tienes toda la razón. Bueno, el cuarto consejo sería, seguramente Jesús sería muy prudente con sus preguntas, porque no todos los hijos son de los mismos padres. Viene muy ligado a las otras, pero por ejemplo, en este tipo de familias ensambladas, de repente aparecen apellidos diferentes, mix. Yo lo vivo, pues mi hija se apellida de una forma, mi hijo se apellida de otra forma. Yo rezo por mi hija y por Karime Jiménez Agüed, rezo por Pablo Taboada Agüed, o sea, como que, y luego llega la circular del colegio de mi hija con el nombre de mi ex esposo y le llega a mi esposo y son toda una situación que dices, bueno, que todos los días, bueno, pues sí, es como raro, ¿no? La gente dice, ay, qué raro, ¿y por qué no se parece ella al papá? O sea, entonces, ese tipo de preguntas hay que ser muy, muy prudentes, claro, porque a lo mejor un adulto ya lo entiende, lo domina, lo sabe manejar, pero para un niño es como, qué pena, ¿no? Les puede dar pena. Entonces, bueno, ya luego haremos un programa con una psicóloga que vendrá para tratar los corazones de los niños, cómo protegerlos y cómo
cómo cuidarlos cuando hay estas rupturas. Pero ahorita por lo pronto, así de rápido, que sepan ustedes que hay que ser nomás muy prudentes. La prudencia es una virtud hermosísima y más con las familias reconstituidas. Claro. Nos tenemos que ir a un corte. Antes de darle los siguientes 2 consejos, no le vayas a cambiar ni te vayas a mover de ahí. Regresamos con más aquí a Un Nuevo Camino. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Listo para escuchar el siguiente consejo de cómo Jesús trataría a un divorciado? Bueno, pues vamos a hacer una repetición. De recapitulación. ¿Cómo? Perdón. Recapitulación. Recapitulación de todos los primeros 4 consejos que ya dijimos. Si los pudiera pasar clarita en pantalla me ayudaría muchísimo para las personas que acaban de sintonizarnos. Y ahí está. El primero es que Jesús no juzga, entonces tampoco juzgues tú. El segundo consejo es cuidado con tus palabras porque tienen significado. El tercer consejo es pues a respetar que las familias son diferentes, sobre todo las que son reconstituidas. El cuarto consejo, Clarita, sería sé prudente con tus preguntas porque no todos los hijos hoy en día son de los mismos padres. Y el quinto consejo que nos va a explicar Laurita, ¿cuál sería? Sería, ellos también necesitan ayuda para consolidarse sin ser estigmatizados por su pasado. Y aquí es algo muy importante porque, bueno, ya hemos venido hablando durante el programa de cómo hay familias, pues ahora sí que de todos colores y sabores, en donde están papá, mamá, desde hijos adoptados o hijos que vienen de otro matrimonio o que los crió el abuelito, que ya eso lo hemos venido hablando durante el programa, pero ahí yo hago un llamado otra vez al papá, padrastro, madrastra, abuelito, al que le haya tocado hacer el rol de papá de estos niños o mamá. 1, tienen que ser muy comprensivos, muy empáticos, de verdad ponerse en el lugar del niño, de saber, pues, todo lo que el niño está viviendo, todo lo que está pasando por su mente, todo lo, no podemos permitirnos ser duros o ignorarlos o indiferentes o ser demasiado duros, porque son niños que vienen ya con una fragilidad, con una vulnerabilidad. Entonces, yo te pido a ti, 1, esa compasión, esa empatía, ese tratar de entenderlos, pero también si eres una familia que me está escuchando, que a lo mejor dices, yo no tengo ese problema, a mí la verdad no me interesa porque mi familia es nuclear, papá, mamá, hijos, no es una familia reconstituida, pero yo a ti entonces te hago un llamado para que eduques a tus hijos con también esta consideración, con esta compasión, con esta empatía, para que no estigmaticen a los hijos en el colegio, a los compañeritos, que a lo mejor empiezan a platicar los amiguitos y empiezan, es que mi papá, a ver, como lo que tú decías, Karen, ¿qué no te apellidas tú no sé qué? ¿Y por qué tu papá se llama no sé cómo? Y tú te apellidas diferente. Es que no tienes papá, o tu papá te abandonó, o tu mamá, o sea, no hay que enseñar a nuestros hijos a ser crueles. Porque no, hay gente peor aún, Laura, que cuando, por ejemplo, una niña dice, mi hermanito, y le dicen, ¿tu hermanito o tu medio hermano? Exacto. Y así, según ellos, muy correctivos en el lenguaje, pero dices, oye, cuidado, hay que ser prudentes con todo eso, ¿no? O sea, para ella es su familia, es la persona con la que vive, con la que convive, incluso aunque ni siquiera sean medios, aunque sean pues hijos de uno e hijos de otro, pero que no sean hermanos entre sí, al final es su familia, y la familia es con la que al final vives, el papá es el que te cría, no solamente el que te engendra. Entonces, pues para ellos son su familia. El que educa. Exacto. Y yo ahí de verdad te hago un llamado muy, muy especial. Quiero ser muy enfática en este punto. Enseña a tus hijos desde chiquitos a ver como Jesús los vería,
a que amen a estos niños, a estos compañeritos, a que no les hagan ver, ay, tú pobre de ti, o que no tienes el papá, o si tienes papá, o tienes padrastro. En cambio yo y mi familia y no sé cuánto, y no hay que enseñarles a los niños esa crueldad, porque a veces los niños también pueden ser crueles sin quererlo. También, si tú escuchas a tu hijo de repente comentar algo así en tu casa, corrígelo con amor y dile, a ver, no, chaparrito, no está bien que te expreses así o que les digas así. Mira, yo te invito a que, al revés, necesitan mucho cariño, sé su amigo, invítalo a la casa. Exacto, más con el bullying, ¿no? Que si ves que hay bullying en la escuela de tu hijo por eso, tú decirle a tu hijo, pues tú invítalo, tú dale cariño, acompáñalo como un buen católico. O si ves que no tiene amiguitos, o si ves que todo el mundo lo estigmatiza o lo hace bullying, tú apóyalo, amor, tú de verdad, y no permitas que se burlen de él. Educa a tus hijos en ese amor en el que Cristo, y enséñale a tu hijo que Cristo lo ve con unos ojos de amor y que lo ama con amor infinito a ese compañero, y que a ti nada le haría más feliz a Jesús que tu hijo lo vieras con el mismo amor que Él te ve a ti. O sea, hay que enseñarles mucho esa parte a nuestros hijos. Así es, pues bueno, como conclusión, y aunque nos quedan muchos, algunos minutos, sí, regresamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 24, con el regreso del Hijo Pródigo, y recordar que hubo una gran fiesta, Laura, cuando regresa el Hijo Pródigo, con el mejor vino, la mejor música, el mejor banquete, y bueno, esa alegría deberíamos de sentir nosotros en cualquier circunstancia que estemos, de ser hijos de Dios Padre y de estar dentro de la iglesia. O sea, que nadie te diga no mereces, no perteneces, ¿no? Exacto. Porque la culpa no nos deja ver esa alegría del amor. Y de hecho, la alegría del amor, que se llama así una encíclica del Papa, Amoris Laetitia, en el segmento que habla pues de este tipo de la pastoral para familias en situación irregular, nos invita a que acojamos a estas personas divorciadas con alegría del amor. Pero sí, muy importante decir que aunque sí tengamos compasión con ellos, tengamos brazos abiertos, sinceridad, amor hacia ellos, siempre tengamos una actitud pastoral saludable. ¿A qué me refiero con saludable? A que esté basada en la verdad y en la caridad. Exacto. Sí, caridad para amar, sí, caridad para acoger, para asesorar, para acompañar, para aconsejar, para dialogar, para todo, pero sin que se nos olvide la verdad, ¿no? La verdad no está peleada con la alegría, la verdad no está peleada con la misericordia, pero sí decir, si tú ves que de repente pues sí la está regando alguien que está abandonando a su familia o que no está buscando su nulidad a lo mejor, o sea, también podemos hacer una corrección fraterna con muchísimo amor, muchísima misericordia y decir, oye, te quiero mucho, me interesas, para nada te juzgo ni es mi intención, te admiro, te estimo, pero creo que te iría muy bien una plática con este padre porque a lo mejor puedes regularizar esto, puedes pedir tu nulidad, quizás pudieras casarte por la iglesia con este esposo que tienes, porque yo creo que vale la pena hacer el intento, salir de la duda, ¿no? O claro, ¿sabes qué? Deja el rencor, perdona a tu exmarido, tus hijos sufren mucho, no te juzgo, tú solo sabes tu dolor, pero o sea, ¿no? Como católicos, claro, somos hermanos todo, pero sí hay una verdad que hay que respetar sin juzgar al otro. Ya si el otro la quiere seguir, qué bueno, si no, tú ya cumpliste con hacer una corrección fraterna, pero que nunca se sientan excluidos ni juzgados. Siempre con esta actitud de pastoral saludable, de incluir y de ser misericordiosos. Nos toca nada más aconsejar, pero también ser misericordiosos. Claro, y también hago la invitación también a los papás, porque no es nada más a que corrijan a sus hijos, sino también a ti como adulto. Tristemente, de repente me ha tocado, y lo he vivido, con papás en el colegio que de repente ellos son los que juzgan o los que segregan o los que rechazan o estigmatizan los papás a los pobres hijos de divorciados. Ay, no, a ellos no los puedes invitar, no, el que no venga a la casa, no, es que mejor júntate con no sé quién. Y de verdad, qué tristeza, porque estamos dando un pésimo ejemplo a nuestros hijos. Si nuestros hijos están viendo que nosotros como adultos actuamos de esa manera, pues imagínate cómo va a actuar tu hijo. Esa no es una actitud a la que Dios te invita, a la que Jesús te invita. No podemos rechazar, ni señalar, ni juzgar. Es válido que, bueno, o sea, yo no te digo ni te estoy diciendo que alguien que a lo mejor
te está haciendo un daño por X o Y, tengas que ser amiga de esta persona. No, o sea, pero sí tratar a todos con respeto y con cariño, ¿no? Así es. A lo mejor dices, es que la verdad esta persona me hace daño, o es una persona muy agresiva, o a lo mejor de verdad, pues a mis hijos o a mí nos agrede mucho, pues si puedes llegarle por el lado del cariño, a veces el amor hace milagros, qué maravilla. Y el testimonio también. Y el testimonio. arrastra. Si ves que no se puede y que de verdad a lo mejor está haciendo demasiado daño, pues pide por ella, siempre hay que rezar por ellos. Eso transforma corazones. Si tú no puedes hacerlo, Dios puede hacerlo. Pide por ellos, pides por esta familia, pide por esta persona. Y nunca, si no vas a ser amigo de ellos, pues no rechazarlos tampoco, no tratarlos con desprecio o con dureza. Tanto los adultos como los niños, por favor, no caigamos en eso. Y como tú dices, y la oración hace maravilla. Si no te quiere escuchar, por lo menos orar por esa pareja, esa familia reconstruida, incluso por tu exmarido. O sea, jamás inculcar rencor en tus hijos, sino enseñarlos a orar y a bendecir al que es su papá, ¿no? Presente o no presente, pero al que es su papá, a la familia que a lo mejor perdieron, que ya no viven ahí, pero que recen por los abuelos, por los tíos. O sea, todo eso es muy, muy, muy sano. Y sí. Bueno, pues para ya casi irnos, sí quisiera concluir también. Bueno, es que me encanta este renglón que les voy a leer, y dice así: tú no te des por vencido, sigue a Dios y espera en Él. Pídele a Dios que te dé una segunda oportunidad. A nuestro Señor le encantan las segundas oportunidades porque Él es experto en restaurar, en sanar. Es un especialista en dar vida donde hay muerte, en dar alegría donde hay tristeza, en dar luz donde hay oscuridad, dar orden donde hay caos, consuelo donde hay mucha tristeza, y provisión donde hay carencia, amor donde hay odio, y también te da el perdón donde hay culpa. Entonces, no le creas a la culpa, no le creas a la desgracia, no le creas a la depresión, no le creas a la mentira, no le creas a la dificultad de cada día. Créele a Él, abandónate en Él y Él pronto te rescatará. Así, de verdad, ahora sí que como Santa Teresa decía, ¿no? Entre más seas un alma confiada, serás más robadora de las gracias de nuestro Señor. Y un día, yo te lo puedo decir porque lo viví, haz de cuenta que así como un milagro, Dios abrirá las compuertas del cielo y te dará una bendición increíble. Así que no te la vas a acabar con las bendiciones que Él sabe dar, te sorprendes. Y tus hijos, por ejemplo, a mi hija de repente le costaba, ¿no? Voy a cambiar de casa, de vivir con los abuelitos, o sea, yo vivía con mis papás, ahora voy a vivir con el esposo de mi mamá y con un nuevo hijo de ellos, y como que les cuesta al principio, no es fácil. Se debe de construir esa familia a base de amor, de paciencia, de prueba, de fe, de oración, de muchos esfuerzos, de muchas cosas. Todo lo bueno pues sí cuesta. Dios te pone ahí las cosas, pero pues tú las tienes que trabajar. Pero si tus hijos, y te lo doy como consejo, si tus hijos ven que tú y tu esposo están realmente unidos y basados en el amor, no les va a quedar de otra más que unirse al esquema familiar. Va a decir, pues aquí hay amor, aquí son uno, aquí realmente es una familia llena de amor, de valores, pues se van a unir tarde que temprano, ¿no? Si tu duda es de que cómo le hago con los hijos, pues con el testimonio, como le decía Laura, ¿no? El testimonio arrastra y hace que los demás pues sigan el camino de Jesús. Y como siempre, yo puedo seguir insistiendo cada programa, no me cansaré nunca de insistir en esto. Pídanlo todo a través de Mamita María. Nadie mejor, no tenemos a nadie más cómplice, nuestra mejor aliada. Nuestra mejor palanca. Sí, es nuestra mejor palanca para arrancarle cualquier gracia a Dios. Dios está deseoso de que le pidas, Dios quiere agradarte, pero nada le agrada más que lo hagas a través de Mamita María, porque ante ella se derrite Dios, se complace en complacerla. Entonces hay que ser un poco tramposos, hay que recurrir a María, que sabemos. Con el rosario. Con el rosario. Tú con tu rosario pide a la Virgen una familia y te la da, porque te la da. Claro. ¿No? Te da tu familia, te acomoda, te recupera tu familia, o de alguna forma le hace para que tú tengas una familia, ahora sí que como Dios la quiere. Y que sane el corazón de tu hijo, que a lo mejor viene lastimado, dañado, que Dios restaura corazones, Dios todo lo hace Dios, pero Mamita María es la experta en arrancarle esa gracia. Así es. Y recuerden que lo único que crece cuando se reparte es el amor.
El amor es lo único que crece cuando se reparte. Así que no te sientas culpable si ahora tienes otros hijos adoptivos que tienes que amar, un esposo. O sea, no, realmente que tus hijos entiendan que el amor no se acaba, se multiplica y se reparte. O sea, crece cuando se reparte, y es más, Así no es es. como los hijos que vienen en camino, ¿no? Pues puedes amar a una, dos, a tres, y no por eso uno deja de ser hijo tuyo. No, todos son tus hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues amar y amar, que es a lo que estamos llamados en esta vida. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Pero ama en serio. ¿verdad? Exacto. Pues nos tenemos que ir, Laura, Rafita en cámaras, gracias, Clarita en edición, en producción, muchas gracias, a ti por sintonizarnos, y pues a la Virgencita que siempre aquí nos invita y con mucho gusto aceptamos mientras ella nos sigue invitando. Yo soy Karen Agüed, Laura Martín del Campo, esto fue tu programa Un Nuevo Camino, y que Dios te bendiga. Bendiciones. Hasta luego.